Porque si uno está persistiendo y persistiendo y persistiendo en algo que Dios no te ha mandado a hacer, o que Dios no quiere prosperar en tu vida, entonces ahí no está siendo persistente, está siendo terco. O el único ser que puede hacer que una persona cambie es Dios. Y yo pretendía cambiarte a ti. Le quieres torcer el brazo a Dios. Le quieres torcer y uno quiere que Dios se acomode a los planes de uno. Eso. Y no nosotros acomodarnos a los planes de Dios. La diferencia entre la persistencia y la terquedad. Una línea muy delgada que se confunde con facilidad. Sin duda nosotros mismos hemos sido piedra de tropiezo en nuestro camino. En nuestro matrimonio, la terquedad nos hizo tropezar muchas veces. Hoy estaremos confesando y conversando acerca de esos tropiezos y de lo que Dios nos ha enseñado en medio de ellos. Comencemos. ¿Qué pasa? Yo no soy terco. Ah, bueno. Tú eres más terca que yo. ¿Tú quieres? No, tú eres más terca que yo, mira. Mira, yo tengo que reconocer muchas cosas. Yo tengo muchos defectos y muchas cosas que cambiar. Mentira, y que mejorar. Tú no tienes defectos. No, sí tengo y tú lo sabes. Y además, bueno, lo bueno de reconocerlo precisamente es poder tener la madurez para hacer cambios, ¿no? Okay. Entonces yo lo reconozco. Pero en esto específicamente de la terquedad, yo tengo que decir, sin ánimos de ofender, ni de señalar, ni nada por el estilo, pero aquí el terco eres tú. Eso es mentira. ¡No! Es verdad y tú lo sabes. Y ha sido algo con lo que hemos... no sé si lidiado será la palabra, pero sí, bueno, yo sé que es algo que tú pones de tu parte para que eso no te domine, porque sí. Ahora lo tienes consciente. Sí, ha sido una de mis como debilidades. Uno tiene sus gigantes, ¿no? Sí, claro. Con los cuales tú luchas en la vida. Correcto. De repente lo que es un gigante para mí no lo es para ti, como es el caso. La terquedad sin duda ha sido un gigante en mi vida con el que yo he tenido que lidiar. Pero hemos ganado la batalla, gracias a Dios. Sí. Pero como decíamos en la introducción, y eso es importante mencionarlo porque es muy fácil de confundir, persistencia con terquedad. Exacto. Y muchas veces porque estamos llamados, tú sabes, a persistir en las cosas que queremos, claro. en trabajar por ellas, en esforzarnos por ellas, en ser constantes, persistir en nuestro esfuerzo. Pero hay una línea muy delgada entre persistencia y terquedad. Para mí esa línea se llama sabiduría, que es básicamente sabiduría, ya lo hemos dicho en otros episodios, hemos aprendido de parte de Dios que es la dirección de Dios. Sí, no tiene que ver con inteligencia. Ni con intelecto, ni con todo lo que has estudiado, en mi vida. Cuántos títulos tienes, cuánto posees. Ni siquiera cuánta teología. Correcto. O sea, es un tema de dirección de Dios para tomar decisiones y para saber en qué persistir. Exacto. Porque si uno está persistiendo y persistiendo y persistiendo en algo que Dios no te ha mandado a hacer, o que Dios no quiere prosperar en tu vida, entonces ahí no está siendo persistente, está siendo terco. Y yo he sido, como decimos en nuestro país, muchas veces he sido terco como una mula. Más terco que una mula. Sí. Bueno, yo he visto y he sido también testigo de cómo tú en esa área has evolucionado mucho. Gracias. Hay momentos en donde... Tú me has ayudado mucho. Bueno, porque antes... Por las buenas y por las malas. No, es lo que te iba a decir yo. Antes era por las malas y me di cuenta que no... Bueno, hablando de la sabiduría que Dios pone en nuestro corazón y que también vas entendiendo que hay métodos que no corresponden. Además hay algo muy importante y aquí voy a poner un punto. La única o el único ser que puede hacer que una persona cambie es Dios. Y yo pretendía cambiarte a ti.
y eso no estaba bien. Entonces, yo podía tener esa... discutir contigo, confrontarte o pelear contigo, porque realmente en ese momento eran discusiones y peleas, y obviamente no iba a llegar a ningún lado. Yo, bueno, me fui por la parte de la oración, también entendimos que ese era el método correcto. Yo le pedí a Dios que me diera tolerancia y que me dirigiera de qué forma podía manifestarte que esto te traía consecuencias negativas y por ende consecuencias negativas en nosotros como familia también, porque 100%. Porque obviamente pues lo que hacemos nosotros tiene consecuencias en nuestra vida como individuos y como matrimonio, como familia, en nuestro hijo y todo. Entonces, claro, eso era lo que a mí más me agobiaba, porque yo sentía que la terquedad, que parecía y estaba disfrazada en ocasiones de cosas buenas, porque a veces eran proyectos, eran cosas que tú querías hacer para poder prosperar o poder evolucionar, pero como tú dices, si eran planes los que Dios no quería prosperar en tu vida, evidentemente no iba a suceder. No, o no iban a dar los frutos que pensábamos. Y yo creo que ya, bueno, entrando en materia de testimonios, porque tratamos siempre en estas conversaciones de no parecer como unos profesores teólogos ni nada por el estilo, sino hablar desde nuestra experiencia, claro, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, aterrizarlo en nuestra realidad. Una de las áreas donde yo he sido terco en mi vida ha sido en eso, justamente, cuando he sido muy proyector de muchos proyectos. Porque bueno, tengo una naturaleza creativa, impetuosa, y muchas veces he invertido tiempo, esfuerzo, dinero, tanto en proyectos que realmente eran proyectos que sencillamente Dios no quería prosperar en mi vida, pero yo estaba ahí empeñado, y muchas veces ese empeño, esa terquedad atropelló mi matrimonio, atropelló a mi familia, porque es lo que tú acabas de decir. A veces uno con la excusa, ¿no?, de cosas buenas, porque bueno, estoy trabajando por un futuro, exacto, estoy invirtiendo en este proyecto para sacar adelante a mi familia, para cumplir tales sueños, tales metas. Hay una buena excusa, ¿no? Pero al final el resultado, por ser algo que no estaba siendo dirigido por Dios, sino por mi propio deseo, humanidad, entonces los frutos eran muy pocos, claro, eran a medias o no daba frutos, entonces la frustración era mayor. Sí, claro, y a veces, y aquí te voy a poner también que esto es parte de los proyectos, que tiene que ver con que también involucrabas quizás personas que no porque eran buenas o malas, sino porque Dios no quería que estuviesen involucradas contigo o que tú estuvieses involucrado con ellas. Y también pasaba. También. Sí, y muchas veces me tocó pedir perdón, porque esa cosa, naturaleza avasallante mía, pues me atraía o arrastraba personas conmigo en el proceso. Y es que es fácil, y yo tengo esto aquí anotado justamente, cuando los planes de Dios se alinean con lo que uno quiere, todo es bello. Porque entonces uno se esfuerza y uno está, tú sabes, persistente, porque lo que Dios quiere para uno es lo mismo que uno quiere. Pero cuando no es así, cuando uno tiene anhelos, deseos, sueños, metas, que no se alinean con la voluntad de Dios hacia mi vida, o con los planes que tiene para tu vida, o con los planes que Él tiene para mi vida, o con mi vida, entonces ahí se vuelve complicado, porque es difícil aceptarlo, es difícil renunciar a sueños, metas, ideas o proyectos que tú has anhelado con tu corazón, y es como que uno quiere decirle a Dios lo que es mejor para uno. Le quieres torcer el brazo a Dios. Le quieres torcer, y uno quiere que Dios se acomode a los planes de uno. Eso. Y no nosotros acomodarnos a los planes de Dios. Y yo muchas veces me vi en esa situación. Y es que perdemos de vista que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y eso lo decimos siempre, pero además de verdad lo decimos siempre porque debe ser una realidad en nuestra vida.
nos evitaríamos tantas cosas. Y hay otra cosa que yo he sido terquísimo también en mi vida, y yo lo voy a confesar aquí, me acaba de venir, esto me va a salir carísimo, lo sé, aunque ahora me siento mucho mejor y estoy evolucionando con la comida. He sido muy terco. Y tú has sido alguien que ha estado ahí diciéndome, te estás haciendo daño, te estás restando tu salud, ya ni siquiera por la estética, sino por cómo me siento. Y la verdad es que sí, yo me he hecho daño físicamente. He atentado contra mí y contra mi carrera, porque eso ha traído consecuencias en mi carrera y no lo voy a negar. Y lo he hecho a conciencia, que es lo difícil. Sin embargo, como tú dices, todos tenemos gigantes. Exacto, todos tenemos gigantes con los cuales peleamos. Hoy en día me siento mejor porque tomé una conciencia diferente, gracias a ti, gracias a tu apoyo, y estoy en un proceso de un regreso. De un regreso, no voy a decir un regreso a mi viejo yo, un regreso a mi nuevo yo. Sí, porque el viejo yo te llevaría a lo que fuiste. Como dice aquel texto que una vez escribimos, voy a volver a ser como nunca antes. Correcto. Y en eso estamos. Bueno, yo también he sido terca. Lo que pasa es que... ¡Gloria a Dios! No. Yo también he sido terca y, bueno, claro, no es mi naturaleza. Pero tuviste que yo jamás diría que... No, mi amor, no. No. Bueno, y yo confieso mis cosas. Yo he sido malcriada, yo he sido esto, yo he sido... O sea, lo digo. Pero en este caso, como digo, no es una de mis debilidades. Pero he sido terca quizás por consecuencia de otras cosas. ¿Ok? En tu caso quizás es tu naturaleza, en la mía ha sido consecuencias de otras cosas. Yo recuerdo un momento y para mí fue como retador, que el miedo, el temor o la inseguridad o la sobreprotección con nuestro hijo, recuerdo un episodio que tuvo que ver con su escolaridad y que estábamos como postulándolo a él para que estuviesen en 2 colegios, pero realmente yo quería que quedara en uno de los colegios. ¿Por qué? Porque me sentía más cómoda, me sentía más segura, era más pequeño, sentía que de repente podía tener más contacto con los maestros, no sé, el otro colegio era como más universitario, más todo, yo decía tan chiquito, ya va a entrar en algo así, prefería no. Resulta que llamaron y el niño quedó en el colegio que yo quería. Y yo dije, fabuloso. Fuimos a la reunión, nos dan todo el tour por el colegio, hablamos, tal, nos dieron todas las cosas, la insignia del carro, todo aquello, una carpetita, Ok, perfecto. Vamos a comprar los uniformes. Pasamos por el lugar para comprar los uniformes y dijimos, no había la talla, vamos a esperar un poco que se vaya acercando más el momento del regreso a clases porque siempre ellos crecen en las vacaciones y todo, bueno, está bien. Ya acercándose el inicio de clases, llaman del otro colegio y dicen que lo aceptaron. Y ustedes querían ese colegio. Ustedes, me refiero a nuestro hijo y tú. Y yo dije, no. No, porque ya él quedó en el otro colegio. Pero mamá, yo quiero estar en ese colegio. Y tú sentías en tu corazón que ese era el colegio donde él tenía que estar porque tenía otra proyección y bueno, no sé, algo que tú sentías. Y yo en mi maternidad, no sé, enfermiza, yo no sé cómo decirlo, insana, insegura, me puse terca, bravísima. Y yo, no, ¿por qué esto? ¿Por qué no se puede? Y fueron días. Claro. Días donde estuvimos en tensión en la casa. Yo estaba muy brava. Estábamos bravos tú y yo. Sí. El niño estaba súper incómodo. Sí, sí, claro, porque además el pobrecito quedó en el medio y él realmente quería, era así como que, bueno, yo estoy del lado de mi papá y no del lado de mi mamá. Y pobrecito, lo hice pasar por una situación que no tenía sentido y me puse terca. Después entendí, porque de verdad lo que hace, y lo tengo que decir, reafirmar todos los días de mi vida, y bueno, de hecho lo decimos, pero aquí para compartirlo, el hecho de que Dios esté en nuestro hogar, en nuestra casa, en el centro de nuestra casa, como un mediador, como un árbitro, como el guía.
me cacheteó y me hizo ver y darme cuenta que lo que yo estaba haciendo era incorrecto. Y yo de verdad no quería llevarte la contraria. No se me ocurriría. Sino que yo sentía que era algo que venía de parte de Dios. Es correcto. Y bueno, gracias a Dios superamos ese momento de terquedad, cediste, y los frutos de lo que ha sido el camino de nuestro hijo de allá hasta acá nos han demostrado que fue la decisión correcta. Está más que claro que sí. Y también nos ha demostrado algo hermoso a nosotros, que es que Dios tiene más cuidado de nuestro hijo que nosotros mismos, y que tiene planes con su vida. Total. Por más que nosotros queramos planificársela, los planes de Dios para él siempre van a ser mejores que los nuestros. Así es. Y aquí, fíjate, y con esto... Es algo, perdón que te interrumpa, es algo que uno no se da cuenta porque quieres... volvemos a lo mismo, la motivación no es incorrecta. No es mala. O sea, tú quieres cuidar a tu hijo. Exacto. Y obviamente no lo vas a dejar como que, bueno, porque estamos en el camino, ¿no? Pero definitivamente la guía viene de parte de Dios. Uh-huh. O sea, yo pienso como mamá, pero no estoy pensando realmente en la paternidad perfecta de él hacia nuestro hijo. Uh-huh. Entonces, que nos supera a nosotros. 100%. Entonces ahí, cuando eso sucedió y cuando yo caigo en cuenta de eso y dije, bajé la cabeza, les pedí disculpas a ustedes, que eso también volvemos a lo mismo, lo que es reconocer y entender que estuve equivocada. Y eso es, esa parte de la escolaridad de nuestro hijo dejó de ser un área de tensión y de temor en mi vida. Uh-huh. Eso modificó completamente. Entendí eso, que Dios tiene cuidado de nuestro hijo. Así es. Y nos lo ha demostrado muchísimas veces. Y para eso, entonces, quiero compartir la primera de 2 cápsulas de fe que tienen que ver con este tema específicamente de la terquedad. La primera está en Jeremías, capítulo 7, verso 24. Y dice así: pero no escucharon ni inclinaron su oído. Antes bien, caminaron en sus propios consejos, en la terquedad de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí lo que se está mencionando en el contexto histórico de este versículo es cómo el pueblo de Israel se volvió terco y rechazó la guía de Dios, resultando en el alejamiento de él. Y eso es como yo lo veo. Cuando somos tercos y no escuchamos lo que Dios quiere que hagamos o dejemos de hacer, ¿en qué resulta eso? En que nos alejamos de Dios. Claro. Como hemos dicho a veces, el problema cuando hacemos eso es que Dios nos respeta nuestras decisiones. Y dice, ok, ¿tú quieres hacerlo a tu manera? Vaya, hágale. Y uno queda fuera de cobertura. Uh-huh. Y eso es terrible. Uh-huh. Cuando tú eres terco e insistes y persistes en hacer algo que Dios no quiere que tú hagas, quedas fuera de cobertura. Sí, te apartas. Quedas sobreexpuesto, vulnerable a todo lo que te puede pasar como consecuencia de el error que inevitablemente vas a cometer. Y al final, Dios va a estar ahí y vamos a recoger los vidrios. Y Dios es un Dios de muchas oportunidades. Pero nos podemos hacer más fácil el camino, menos doloroso, si no somos tercos. Correcto. La segunda cápsula de fe, que tiene que ver más... Tú sabes que me llama la atención, una vez lee estas historias, ¿no? El pueblo de Israel, la cosa, uno ve la cosa como una película antigua, ¿no? Sí, lo ves como lejano. Como una cosa histórica, prehistórica, lejana, que no tiene que nada que ver además con también nosotros. De verdad culturalmente hay muchas cosas que hay que entender que eran un contexto. Parte del contexto, claro, que de alguna manera se manejaban de una forma diferente como la manejamos hoy en día. Sí. Pero hay que entender que estas historias que están en la palabra de Dios y sus enseñanzas son eternas. O sea, están vigentes y serán siempre vigentes. En este caso, el pueblo de Israel somos nosotros. Y la enseñanza es exactamente la misma. Que si nosotros somos tercos y no escuchamos y seguimos los impulsos de nuestro corazón, vamos a terminar alejándonos de Dios. Y retrocediendo. Y retrocediendo en lugar de adelantar. O sea, eso puede haber pasado en aquel momento y sigue pasando el día de hoy. Por supuesto. Ahora,
una solución para este problema. Una cápsula de fe que está en el Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. Y aquí, a mí me encanta me encanta, porque dice, deleítate en el Señor. Es una belleza, sí. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Así es. Porque claro, si partimos si yo quiero si yo estoy consciente de que Dios es quien prospera mis planes, o sea, que yo necesito la bendición de Dios para triunfar y conquistar el éxito en mis planes, entonces yo me tengo que poner de acuerdo con Dios para planificar. O sea, eso es lo primero. Vamos a planificar tú y yo, papá, qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que voy a dejar de hacer. Y una vez que tú y yo planifiquemos, ya yo sé que tú estás de acuerdo, esto es lo que tú quieres prosperar, entonces yo empiezo a trabajar y esforzarme en eso. Además hay un entre líneas ahí que me parece precioso, que también lo he sentido. Uh-huh. Que hablamos de los anhelos de nuestro corazón. Y si tú lo ves desde la parte humana, tú dices, bueno, es que Dios me va a conceder todo lo que yo anhelo. Exacto. Pero si tú te deleitas en Él, Dios va a sembrar en tu corazón los anhelos que vienen de Él. Exactamente. Eso es. Y eso es el resultado del deleite. Exacto. Que menciona el Salmo. O sea, no es que Dios me va a complacer en todo lo que a mí me dé la gana. Es que si yo me deleito, y aquí yo puse, y es importante, el significado de deleite o deleitarse, no según la Biblia, según el diccionario, significa experimentar un placer, gozo o satisfacción profunda. Se refiere a disfrutar intensamente de algo que se percibe como placentero o agradable. Si este salmo nos está diciendo que tenemos que deleitarnos en el Señor, significa que tenemos que invertir ahí un tiempo importante con Él para experimentar ese gozo del deleite. O sea, el deleite no se logra rapidito. Eso. No, Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el nombre de Jesús, amén, pum, chao. No. Exacto. O sea, deleitarse implica pasar tiempo con Dios. Y que además no puede ser pasar tiempo con Dios en un momento que tú quieres planificar algo. Yo creo que esto tiene que ver con una comunión o una comunicación o una relación previa. Claro. Y eso es lo que te va a llevar precisamente a esa conexión constante. Entonces, cuando vienen esos planes o cuando vienen esos proyectos, Él que ya sembró eso en tu corazón, entonces es como, nada, nos ponemos de acuerdo, como tú dices. Exacto, vamos a ponernos de acuerdo. Claro. Y en el contexto bíblico, deleitarse en el Señor implica encontrar satisfacción y gozo en una relación cercana con Dios, disfrutando de su presencia, su amor y su voluntad. Es una invitación a confiar plenamente en Él, a hacer de su compañía y su dirección la fuente de nuestro gozo y satisfacción. Es la fuente. La fuente. Si tú lo acabas de decir, si tú consigues eso, ese tiempo, ese deleite, esa relación diaria, constante con Dios, Él va a poner en tu corazón lo que tu corazón debe anhelar, los anhelos y deseos que se alinean con sus planes para nuestra vida. Entonces ahora yo me siento una persona diferente, porque entonces a mí se me ocurre algo en este momento y yo, en vez de salir como un loco, desbocado como era antes, a ponerle todo lo que el impulso y el empeño y a llevarme a todo el mundo conmigo, yo primero voy y lo pongo en remojo de oración. Para mis amigos parrilleros, vuelta y vuelta en oración. Empiezo a conversar esos planes con Dios. Y Él de la manera en que solo Él sabe hablarnos. Porque Dios nos habla de forma en que cada uno puede entenderlo. Correcto. O sea, a ti te habla de una forma, diferente. A mí me habla de otra. Él nos hace sentir las cosas en las que está de acuerdo y las cosas que no. Y una vez que tenemos esa paz y esa confirmación de parte de Dios, sí, es por ahí, eso lo quiero prosperar en tu vida. Entonces hay uno, partida. No quiere decir que va a ser fácil, porque las cosas, independientemente que Dios las apruebe o no, no quiere decir que van a ser cosas fáciles. Van a requerir esfuerzo, pueden requerir valentía, pueden tener tropiezos en el camino, pero tú tienes la certeza de que lo que tú estás haciendo es algo que Dios quiere prosperar en tu vida y tú sabes cuál es el final de la historia. Que Él aprueba. Que Él aprueba y que eso va a llegar donde tiene que llegar.
cueste lo que cueste, va a dar los frutos que tiene que dar. Y que esto no está acá, pero para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, para los que caminan en su propósito. Entonces, si te pones de acuerdo con Él en esos planes, que son parte del propósito que tiene en tu vida, incluso esos tropiezos de los que tú hablas, también los va a usar para tu bien. Para edificarte. Así es. Así es. Así que la solución es sabiduría. Buscar la dirección de Dios. Deleitarse en Él. Deleitarnos en Él y persistir en los planes que Él quiere prosperar.